100.5. Cuatro 29 minutos, el sol de la tarde. Julio César de la Rosa, director de ADOCO, está con nosotros. Usted sabe que el problema de la investigación de la corrupción tiene su forma. En el país a todos, según dijo un científico que está en esta cabina, y no es pirata, en este país se le busca la vuelta a todo. Y yo le pregunto, porque las indagaciones sobre la corrupción tienen su forma. De repente la Cámara de Cuentas, que le decían la Cámara de Cuentos, nos trae auditorías de 2008, 2009, y la trae ahora, y es la gran protagonista del 2006 también. Del 2006, y es la gran protagonista de este momento. No hay consecuencia por esa irregularidad de aplazar investigaciones e informes de auditoría, pero además tampoco hay consecuencia en el hecho que el Ministerio Público le entreguen 60 auditorías y le señale que en 30 tienen irregularidades. Sí, posibilidades de consecuencias penales y tampoco actúe. ¿Puede la Cámara de Cuentas sin consecuencias frenar todo esto y el Ministerio Público también? ¿O eso también tiene su forma? Bueno, como tú has dicho, todo tiene su forma en la República Dominicana. Tú eres un científico, muchacho. Y evidentemente que la falta de un régimen de consecuencias es lo que lleva a que estos funcionarios, cuya responsabilidad está establecida en la Constitución y en la ley orgánica de cada una de ellas, pues no realizan su papel y no pasa nada, porque en los últimos años es que hemos conocido de auditorías de la Cámara de Cuentas. Hubo un tiempo, un periodo, un tramo de la Cámara de Cuentas que no se conoció una sola auditoría. Dios. Que si sumamos lo que ha recibido la Cámara de Cuentas durante los últimos 20 años, a partir del resultado por auditoría, probablemente cada auditoría de esa pudiera estarle saliendo al país en unos 100 millones de pesos. Ay. Tan sencillo como eso. Si sumamos lo que ha recibido la Cámara de Cuentas en 20 años y la medimos por el resultado de auditorías que ha evacuado, pues evidentemente que pudiera tener como resultado que cada auditoría le ha salido al país. Ahora, en cerca de 100 millones. Pero ¿qué hacer? En este momento está ocurriendo que por la razón que sea, aquí están las auditorías. Atención, Ministerio Público. Aquí curso. Están. Ahora, ¿por qué y cuál es la posición de ustedes ante una actitud de un pectobismol? ¿Cómo que llama? ¿Pectobismol? Pecca. Una cosa de no pesca nada. O sea, de repente yo te entrego un X cantidad donde posiblemente por lo menos una tercera parte, estamos hablando 60, 0 mata 0, 20 tienen implicaciones penales, y de las 20 habrían 10 flagrantes, de cosas que no hay que ser abogado, claro, que tú la ves ahí. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Por qué no hay un movimiento social más fuerte para enfrentar este asunto de la corrupción en un momento donde ya no es lo que yo creo, la auditoría visual que condena a mucha gente? No es percepción, aquí, es realidad. Exacto, aquí está el documento. ¿En qué está esto? Bueno, es lo que hemos nosotros ya establecido como la falta de voluntad política para enfrentar la corrupción, en donde juega un papel de mucha importancia la decisión del Ministerio Público, el interés que tenga quien esté al frente del Ministerio Público para perseguir la corrupción, porque estamos hablando que el ente constitucional que debe hacer la experticia la hace, independientemente de que sea a un órgano que maneja pocos recursos, de que las irregularidades fueron mínimas, pero son irregularidades. Entonces el papel del Ministerio Público es darle curso y no lo ha hecho. Entonces hemos visto cómo el Ministerio Público con mucha facilidad se involucra en temas que no tienen nada que ver con la misión de perseguir la corrupción, como en efecto ha debido hacer, y sobre todo con el apoderamiento de resultados de auditorías que encuentran indicios graves, serios, para
poner en movimiento la opción pública y no lo hace. Entonces eso obedece a una falta de interés en por algunos el tema. países, En algunos países, perdón, para que el público se prepare, 334-5100, desde el interior 1809-280-47, la línea internacional 866-476-1116. Pregunta para Julio César de la Rosa, director. En algunos países, permítame hacer una pregunta muy puntual. Sí, pero recuerden algo, hay turnos y esas cosas, o sea, sí, que se deben por sí, es una pregunta para completar un tema que no ha sido debidamente elaborado. En algunos países la principal expresión o la principal señal de voluntad política se da desde arriba, inclusive desde la presidencia de la República, como pasó por ejemplo en Brasil, con Dilma Rousseff, que dio señales claras para que nadie se equivocara de cuál era la voluntad del Estado y del gobierno brasileño frente al tema de la corrupción. Pero en la República Dominicana se está dando esa señal desde arriba. Bueno, es que no hay el primer procesado por acto de corrupción. O sea, en el gobierno... Ni cancelado siquiera. En el gobierno, recordemos que en la campaña el presidente de la República dijo que tan solo con el rumor público iba a servir para... ¿Cuándo fue que lo dijo? En la campaña electoral. Buenas tardes, tenemos llamada de los televidentes y oyentes. Buenas tardes. Los niveles de cinismo. Diga usted. Me están preocupando. Muy buenas tardes, le habla José Pérez desde Atlanta, Georgia. Hola. Diga, Georgia. Yo quería preguntarle, porque yo oigo siempre la lucha contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción en un país donde no hay corruptos. En mi país, mencióneme un solo corrupto, no hay. Entonces, ¿por qué tanta lucha? ¿Verdad que sí, ¿Por qué afanarse tanto? A fin de cuentas, yo creo que en mi país ese problema se van a enfrentar cuando las instituciones se respeten y las leyes sean parejas para todo el mundo. Mientras tanto, eso es un chipluma nomás. Es perder el tiempo. Gracias, Pérez. Muchas gracias. Vamos a juntar las tres llamadas. Buenas tardes. Hay que repetirla de nuevo. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Tengo una vueltecita por el Ayuntamiento de San Cristóbal. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Adelante, Valor. Diga. Bien, primeramente felicitarlo por ese programa que ustedes hacen. Y a la vez decirle que me identifico con el comentario que hacen con relación a la corrupción, pero hay que tomar en cuenta que el presidente en su discurso dijo que iba solamente con el humor público, él iba a actuar los funcionarios, pero que los funcionarios no han estado envueltos en temas de corrupción. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que habría entonces que señalarle a algún funcionario de eso. Buenas tardes. Tercera pregunta. Buenas tardes. Sí. Pregunto, con antecedentes de esa Cámara de Cuentas en su inicio, ¿tienen calidad ellos? Gracias. Esas tres intervenciones. Ley. Julio César, el amigo de Georgia. Bueno, sí. Georgia dice que como no hay corrupto, pues evidentemente que no se debe estar perdiendo el tiempo en la lucha contra la corrupción. Sí, creo que debe tener algo de razón en eso. Sobre el rumor público, justamente donde concluíamos nuestra intervención pasada, de que el presidente había prometido que con el solo rumor público pues iba a ser suficiente como para procesar a un funcionario público o pedirle la renuncia. Tenemos que ver cuáles han renunciado. ¿Ha habido funcionarios del Ejecutivo hay un renunciado, señalado? Hay un renunciado. Un enunciado. Sí. Pero se comentó que era por problemas de corrupción. Bueno, renunció y no se dijo por qué. Bueno, quizás fue por corrupción. Señor de la Rosa. No, pero señor de la Rosa, gracias, no Pablo. No estamos siendo justos con el ex ministro de Agricultura. Eso no tiene que ver con corrupción. Pasa algo. O hay una institución, señor de la Rosa. No se anunció, no se dijo las razones. Entonces, pero hay lucha de intereses también. Sí, pero pasa algo, señor de la Rosa. Hay una institución. Hay tres casos de renuncia. Hay una institución, un proyecto, más bien depende de la Presidencia de la República, que suspendió una licitación que iba a ser la semana pasada y la suspendió porque uno de los oferentes u ofertantes le cuestionó en el medio del proceso de abrir los sobres. Le dijo, venga acá, pero usted es el presidente de este proyecto y este señor es su compañero de jugar vitilla.
Y el perito es también su pana full de long time. Y bueno, ¿y qué pasó? Suspendieron la auditoría y la licitación e incrementaron los requisitos para que otras personas se interesaran en licitar en un tiempo tan interesante de 20 días. Eso no ha trascendido mucho a los medios y es muy técnico, al final no importa. Ahora, casi todas las encuestas serias, manipuladas y no tan serias que se difunden en este país, dicen que al dominicano promedio le importan muchas cosas, pero la corrupción no está entre las cosas importantes. Entonces Danilo Medina tal vez dice, espérate, mejor me voy al 4%, mejor hago 911, mejor hago una calle y no me dedico al tema de la corrupción que finalmente le interesa a los menos, aunque sabemos las consecuencias negativas de. Con esa última concluimos. Tú tocaste en principio el tema de la licitación y lo que es el proceso de las compras y las contrataciones. Justamente hoy se inaugura el 4º foro centroamericano por la transparencia y compras públicas. Estamos todos invitados. El tema de la ley de compras y contrataciones, la ley 340-06, que es el resultado de la negociación de la República Dominicana con los Estados Unidos y Centroamérica del Tratado de Libre Comercio, que demandó que se estableciera una ley que pudiera darle garantía a ellos de poder participar en los procesos de compras y contrataciones, adquisiciones, licitaciones, concesiones, que tenía un régimen de consecuencia que contemplaba prisión de 2 a 3 años para los violadores de la ley, pero que tenía unos transitorios para entrar en vigencia 1 año y 2 años después. Cuando los Estados Unidos reclaman, se modifica con la 449 y se le quita la consecuencia penal y la ley se ha quedado en el aire. ¿Qué sucede con las compras y las contrataciones? Que se hacen pliego de condiciones conforme el interés de la entidad o proveedor que quieren beneficiar. Al extremo de que te llaman a licitar la construcción de una obra, que te piden un tiempo de experiencia, pero es la primera obra de esa naturaleza que se va a construir en el país, entonces no puede haber ninguna empresa que tenga esa experiencia. Entonces, con frecuencia vemos que se cumple en el papel lo que establece la ley, con llamar a licitación, un pliego de condiciones, pero solamente en el papel. A final de cuentas vemos los mismos oferentes, los mismos beneficiarios que participan en todas las compras y contrataciones que realiza el Estado Dominicano. Y eso es algo que realmente hay que ponerle atención, y sobre el interés que tiene la población por el tema de la corrupción es que algunos pues ven que la lucha no tiene respuesta y otros ven la posibilidad que participando de ella pues obtendrían algún beneficio, y eso se entiende que es lo que ha ido pues copando la atención de la persona, de que no le interesa el tema, y sobre todo que la percepción, que ya ha pasado de la percepción a la realidad. Cuando un ciudadano ve que ese compañero de universidad a veces tenía que darle el pasaje y que por el hecho de ir a un partido político, llegar a una posición pública, ya esta persona se mueve en un helicóptero, pues ya no es cuestión de percepción, sino de realidad. Si la única actividad productiva que tuvo él fue la de funcionario público, pues evidentemente que ya no es una situación de percepción, sino de realidad. César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. César de la Rosa, director de ADOCO, Alianza Dominicana contra la Corrupción. Cambio y fuera, Mauricio.